Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Me da muchísimo gusto compartir a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en este martes 6 de junio. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando desde muy temprano a través de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este martes en el estudio me acompañan representantes de la empresa encuestadora Sid Gallup para conocer desde su perspectiva una radiografía de país. Y para hablar del tema me acompaña Zoila Urbina, ella es directora del proyecto Sid Gallup, empresa de estrategia, consultoría e investigación en Latinoamérica. Gracias por acompañarme, Zoila. Gracias, Ernesto, por tenernos y gracias a todos los televidentes por sintonizar. Va a ser un gusto estar hablando esta mañana con ustedes y pues un gusto tenernos aquí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias también. Saludo a Gabriela Rosa, ella es coordinadora de proyectos también de Sid Gallup. Gracias por acompañarnos, Gabriela. No, muchas gracias nuevamente a ti, Ernesto, por la invitación. Va a ser un gusto poder platicar con todos ustedes y discutir un poco cómo está la situación acá en El Salvador. Así es, yo creo que es importante conocer desde la perspectiva de ustedes esta radiografía de país que se ha hecho con una encuesta que refleja obviamente indicadores muy importantes que han estado muy de moda, sobre todo cuando se trata de ver 3 años de gobierno, ¿verdad? Y medir sus alcances de sus políticas y la percepción misma de la población. Y por supuesto también vamos a examinar un poco el clima político electoral que también arroja importantes elementos para poder tener una interpretación de lo que viene por delante y sobre todo también en materia política electoral. Y es que para cualquier gobierno llegar a una fecha importante de gestión implica medir y ser medido sobre todo sobre el efecto per se de sus políticas públicas en la población. Se trata de poner a prueba la efectividad o no que éstas han tenido, midiendo además la percepción de la población y sus contenidos. Para ello las encuestas se ponen de moda con estadísticas que mueven o despiertan las diferentes pasiones políticas, económicas y sociales de un país como el nuestro. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente desde la perspectiva de Sid Gallup, empresa, como lo decía, que es encargada de llevar a cabo consultorías e investigaciones de mercado, especialmente en Latinoamérica. Así es que nos vamos contigo, Lorena, también para que puedas sumar a este informe que vamos a tener a lo largo de esta hora y media, en la que vamos a poder tener las facultades interpretativas de estos elementos. Adelante. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a tus invitadas. Como ya lo mencionabas, distintas casas encuestadoras han mostrado la percepción de la población respecto a estos 3 años del actual gobierno. A esto se suma el análisis de expertos en temas políticos, económicos y sociales, como el que les presento. Veamos. A 3 años del actual gobierno, la evaluación del trabajo desarrollado plantea distintas variantes, puntos claves en los resultados. ¿Cuál es el rol que debe de jugar entonces la oposición como contrapeso a ese tipo de situaciones? Porque definitivamente la oposición tiene que ser firme, tiene que ser propositiva. No solo puede oponerse, por ejemplo, cuando se estaban discutiendo los, dijéramos, préstamos. Yo me recuerdo que en diciembre se aprobaron 500 millones de dólares y ahí tuvo en cuenta la oposición. Este informe está determinado por la realidad política. Porque también si un presidente se pasa de honesto y llega a contar las debilidades, y llega a contar las falencias, y llega a contar los problemas, obviamente hay una oposición irracional, hay una oposición poco propositiva o cero propositiva que simplemente está buscando atacar al gobierno. Una evaluación que también viene acompañada por ser el segundo periodo de la izquierda en el gobierno, con logros pero también desafíos. Hay que reconocer que ha habido logros, definitivamente hay que reconocer. Hay que reconocer que no todo es malo en el gobierno. Hay que reconocer que no todos los funcionarios son malos. Hay que reconocer que hay funcionarios buenos. Aquí tenemos dos discursos
dos discursos del presidente, dos discursos del gobierno. El que se le da a las calles, a las masas que no piensan, que son seguidores y que los llevan en buses y que les dan tortilla con queso, y el discurso que se le da a la gente de la Asamblea Legislativa, a los medios, a la población salvadoreña que sí es pensante. Las estadísticas oficiales en temas cruciales como economía y seguridad dictan avances, mientras la oposición critica políticas mal enfocadas. Ernesto, cabe mencionar que estas evaluaciones de momento ya llevan incluidas opiniones propias del ambiente preelectoral. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, serán elementos de juicio que van a estar presentes en este análisis que vamos a tener con nuestras invitadas. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene disponibles para poder interactuar con nosotros. También tiene nuestra señal en vivo, abierta al mundo, como lo está mostrando nuestra pantalla en este momento, para que usted pueda sintonizarnos en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora, en cualquier lugar del mundo. Ahí está en tiempo real para que usted pueda tener de primera mano todo el seguimiento de nuestra conversación con nuestras invitadas y que nos va a permitir, desde luego, poder conocer cómo está el país a 3 años de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. Zoila, ¿cuáles son, con qué propósito se llevó a cabo la encuesta y qué características tiene en materia de ficha esta investigación que realizaron ustedes? Para comentarte un poco, Ernesto, hacemos esta encuesta de opinión pública 3 veces al año como Sid Gallup para medir la realidad nacional. También evaluamos la situación de país, evaluamos también al presidente en turno y evaluamos finalmente la política en general, ¿verdad? ¿Cómo está la política en el país? 3 veces al año hacemos las mismas características, el mismo objetivo, ¿verdad? Con adultos mayores de 18 años, salvadoreños, hombres y mujeres. El margen de error de la encuesta es de más o menos 3 puntos. Hacemos un total de 1.205 encuestas cada medición en todo el territorio nacional. Esto tiene cobertura tanto rural como urbano y es representativa de toda la nación. Para comentarte un poco los detalles de la encuesta. A ver, es una evaluación de la realidad nacional y del gobierno. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es el gobierno y otra cosa es qué es lo que está pasando en el país. Exacto, ¿cierto? Evaluamos la situación actual del país en general, qué es lo que está sucediendo, qué tiene a los hogares salvadoreños preocupados, qué tiene a los salvadoreños escuchando noticias o qué es lo que han escuchado y qué está pasando en el país. Les preguntamos a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que opinan de lo que está sucediendo? Esta sintomatología de expresión que tiene el salvadoreño es producto de la incidencia de medios, no sé, o es que verdaderamente percibe que territorialmente las cosas, digamos, le afectan directamente, sin entrar todavía en detalles qué es lo que les está afectando. Considero que ambas cosas. Ambas cosas. Creo que las personas pueden evaluar su realidad nacional a partir de lo que está sucediendo en su comunidad, pero también los medios de comunicación son muy influyentes para saber las personas, para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo en el país. Yo creo que ambos. A ver, Gabriela, en ese mismo sentido. Sí, concuerdo mucho con la opinión de Zoila. El salvadoreño busca información, busca mantenerse al tanto de toda la realidad que está sucediendo, tanto en sus comunidades como en sus áreas de trabajo. Trata de estar siempre pendiente de cuáles son las nuevas noticias, ¿verdad? De varios factores, hablamos tanto económico como factores políticos. Estamos a menos de un año de las elecciones, obviamente el salvadoreño está a la expectativa de qué puede suceder. Entonces sí hay mucha realidad en cuanto al interés de las personas de conocer información. Es un mito entonces pensar que seguramente el salvadoreño estará un poco más atento a lo que está pasando y no le interesa lo que le pasa en el país, porque esa discusión siempre se genera en un contexto de una investigación en la que seguramente unos estén conformes con los resultados y otros a lo mejor no lo estén conformes, pero dicen, bueno, mira, pero es que al salvadoreño no le interesa realmente lo que está ahí, lo que le interesa es ganarse el pan de cada día. Es una tesis que no, de alguna, acompaña esta, digamos, esta conclusión, esta visión que tú planteas. La verdad es que el salvadoreño en promedio sí tiene interés en saber quién está gobernando su país, cómo lo está gobernando. No es simplemente yo me baso en ganar el pan de cada día.
sí hay interés por parte del salvadoreño en medir cómo se está evaluando El Salvador, cómo se está desarrollando cada una de las acciones que permitan a las personas salvadoreñas tener un mejor estilo de vida, tener una mejor posibilidad de empleo. Entonces, sí, el salvadoreño busca poder tener esa seguridad de que se están haciendo todos los esfuerzos para poder ellos tener el suficiente poder de decisión, para, a la hora de cualquier, digamos, momento coyuntural que se presente, ¿no? Definitivamente, yo concuerdo con Gabriela, los salvadoreños se mantienen informados. Y al mantenerse informados, nosotros podemos ver entonces qué les interesa la realidad nacional. ¿Qué toma de decisión es más correcta? ¿Cuál es la decisión más correcta? Salvadoreños de 18 años y más fueron consultados, ¿no? Exacto. 1.205 encuestas en todo el territorio nacional. Como Sid Gallup hacemos toda la recolección en tablet, ya no utilizamos papel, hemos dejado eso atrás. Obviamente esto nos da mucho mayor control sobre la calidad de la información recolectada. Con la tablet nosotros podemos ver, tiene sistema de GPS, lo que significa que luego podemos levantar un mapa donde se recolectó cada una de las encuestas y los segmentos que realizaron. Y también tiene el control de grabación de audio, en el que nosotros luego verificamos que las preguntas se hicieron tal y como estaban. A ver, ¿qué es de ahora Sid Gallup? Porque tradicionalmente ha sido una empresa encuestadora que ha sido muy, digamos, estratégicamente muy bien colocada en estudios, en sondeos, si hacemos una retrospectiva, especialmente cuando hablamos de investigaciones electorales, que ya vamos a entrar a hablar de eso. Sé que hay mucha, digamos, necesidad, hay mucha ansiedad ya de los televidentes saber cuál es el resultado, pero creo que es importante conocer de dónde viene Sid Gallup ahora. Pues Sid Gallup empezó en 1977 en la idea de don Carlos Denton y doña Olda Acuña. Ambos jóvenes, muy jóvenes, visionarios, quisieron apoyar a la región centroamericana para tener información en la que los decisores de cada país pudieran tomar decisiones acorde, ¿verdad? Hace 40 años estamos en toda la región, tenemos oficinas propias, desde Guatemala hasta Panamá, en República Dominicana y también el Perú, y hacemos todo tipo de investigación. Tenemos el área de Market Research, que es exclusivamente para las empresas privadas, y el área de opinión pública, que es de parte así como hacemos la encuesta de opinión pública ahorita, ¿verdad? A ver, estoy obligado a hacerles una pregunta, sobre todo porque también esta domina muchísimo la opinión de cualquier persona, sobre todo cuando se trata de saber si estas investigaciones, si estas encuestas son manipuladas. ¿Hay margen para ello, o hay una fiscalización, o hay una auditoría para cualquiera que pueda conocer estos resultados, Gabriela y Zoila? La verdad es que todos nuestros resultados son confidenciales, ¿verdad? El trabajar con tablet a nosotros nos permite, como mencionaba Zoila, identificar los puntos donde se realizan cada una de las encuestas, los cuales son totalmente aleatorios. Se graban las encuestas y nuestros controles de calidad, tanto acá en El Salvador como en Costa Rica, son lo suficientemente estrictos como para identificar cualquier intento, por más mínimo que sea de falseo. Todos esos se identifican y se eliminan inmediatamente. Nosotros tomamos muy en serio la calidad de nuestra información. Por la misma reputación que nuestro nombre tiene, nos debemos al pueblo, nos debemos a las empresas para que toda la información que salga de Sid Gallup sea 100% verídica. Fíjate que el director general, Luis Howe, ¿verdad? Se comunicó conmigo, lo voy a decir muy confidencialmente, para obviamente ofrecerme este tipo de investigaciones y poder hacer interpretaciones sobre otras realidades, incluso de mediciones. Casi por lo general para los medios de comunicación y este servidor siempre hemos tenido un poquito de precaución para no caer un poco en esa percepción de que también arrastre. Pero es una realidad que ahí está. Entiendo que Sid Gallup también tiene antecedentes, digamos, muy ponderantes de ser certero en sus investigaciones y dándoles el triunfo, si lo queremos ver en materia presidencial, de investigaciones que se han hecho electorales, ¿no? Definitivamente, la medición anterior de las elecciones, nosotros fuimos los resultados más certeros
de todas las casas encuestadoras en El Salvador y realmente esa reputación la queremos mantener, realmente por eso la calidad y todos nuestros controles de calidad de la información son tan estrictos para mantener nuestra reputación y, como decía Gabriela, ¿verdad?, nuestro nombre y nuestra información tan certera, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, tenemos en el mercado de encuestas a encuestas, y perdón, estoy hablando un poco la general, quiero desglosar toda y despejar toda duda para luego entrar en detalle. Claro, sí. Porque sé que hay una información muy importante que desarrollarla y de mucha incidencia y muy apetecible para muchos. Sí. A ver, hay de encuestas a encuestas en el mercado, ¿no? Y seguramente, ¿qué es lo que hace distinguir a Sid Gallup con respecto al resto de encuestadoras? Pues yo diría que nuevamente los controles de la calidad, el uso de la tecnología. Yo creo que el uso de la tecnología ha sido uno de los factores claves del éxito que, como si facilita, digamos, el cruce de variables y todo definitivamente, eso. A ver, pero el tema de la auditoría, y revisando un poco, digamos, el rol que juega cualquier casa encuestadora, el rol de la auditoría es indispensable también. ¿Hay una auditoría en ustedes, digamos, que les permita a cualquiera decir, bueno, no hay intención, no hay mala intención de manipular cualquier tipo de resultados en la investigación? Como mencionaba Zoila, nosotros somos más que todo parte de Market Research, que vemos la parte de empresas, la parte comercial, si se puede hablar de esa manera, y tenemos nuestra parte política o parte de opinión pública, que es un sector totalmente aparte, por decirlo así, a nosotros. Entonces, todos nuestros análisis políticos de realidad nacional son elaborados por especialistas en la materia, y son ellos quienes confidencialmente manejan toda la información. Entonces, nosotros no tenemos acceso, por decirlo así, a los datos estadísticos más allá de lo que ellos nos puedan proporcionar a nosotros, ya en materia para presentar, ya en materia para boletines de anuncios, para prensa, etcétera. Entonces, esa información es totalmente llevada en completa confidencialidad por parte de este departamento, el cual sí eventualmente tiene diferentes auditorías por parte de otros países para identificar si la información que se está analizando, si los datos que se están investigando, pues van acorde a la realidad que se está viviendo. Estuvieron presentes hoy en el proceso electoral de los Estados Unidos también, ¿no? Estuvieron un poco, vi algunos resultados en Washington, tuve la oportunidad de darle cobertura a este proceso y tenía unos colegas de una cadena que estaban precisamente tomando como punto de referencia lo que era una información que estaba sacando Sid Gallup. Es decir, ustedes están en todo el mercado latinoamericano, ¿cierto? Sí, definitivamente, como le mencionaba, tenemos oficinas propias desde Guatemala hasta Panamá, República Dominicana y también el Perú. Y para comentarle un poquito de eso, cuando hacemos cualquier tipo de levantamiento en campo, que sean encuestas cara a cara, siempre tenemos supervisión al 100%. Todos nuestros equipos de trabajo están conformados por 4 o 3 encuestadores y un supervisor que hace 100% supervisión en campo. Bueno, interesante. Voy desde luego ya a presentarles parte de un resultado. Dice acá, hay dos aspectos que vamos a ver. Vamos a ver la evaluación de la realidad nacional, que entiendo la percepción en opinión de los salvadoreños. Parece que hay, ¿cómo cree que va el país? Lo van y refleja con indicadores muy negativos, ¿no? Definitivamente evaluamos el rumbo del país. Muy negativo. En la parte de política electoral, opinión sobre personalidades muy bien evaluadas. El actual alcalde Nayib Bukele aparece muy bien ponderado según los resultados, seguido de otras personalidades políticas. Así está. Por un lado, pues se cuestiona, se pone mucho en duda el rumbo del país. Por otro lado, personalidades como de los partidos políticos, Nayib Bukele por el FMLN, que desde luego parece bien ponderado. Así está el balance de esto. Voy a una pausa. Regresamos ya conociendo los indicadores y resultados de estas encuestas. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora hasta nuestro Megadrón. Vamos desde luego a desplazarnos hasta el sector del Boulevard del Ejército Nacional. Vamos a trasladarnos con estas imágenes precisamente hasta lo que es el sector de Molsa. Usted lo puede ver ahí al fondo. Ese emblemáticos tanques, así como también muro, ¿verdad? De lo que significa, ¿sí?
Son silos, me dicen por acá. Gracias a nuestro productor. Ahí tenemos un poco de congestionamiento en esta zona, producto de lo que fue ya la apertura del carril que le pertenece a lo que es el Citram. Ya no tiene la velocidad que tiene, se le ha perdido bastante y pues bueno, ese es el país que tenemos. Vamos a la pausa, vamos a ver una elevación que nos da nuestro Megadrón en este momento para saber cómo están las condiciones también del clima, aprovechando. Miren, está bastante congestionado el tráfico en este sector de ingreso hacia la capital, tomando lo que sería el Boulevard Arturo Castellano, ¿verdad? Y Terminal de Oriente. Así es que si usted puede buscar vía alterna, hágalo. Pero así está la capital también, con amenaza de lluvia. Por supuesto, las condiciones atmosféricas es bastante neblina. Vamos a la pausa. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Echarle ganas, buscar oportunidades. Creo que les dejan de ver, vamos. Pocas, pero hay. Más que todo para la juventud, para que no se siga perdiendo. Deberían de ponerse de acuerdo ellos para trabajar pues por el porvenir de todos nosotros, generando empleos, dándole oportunidad a los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes se gradúan y no tienen mayores expectativas de trabajo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, quiero recordarles que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. Continuamos conversando con Gabriela Rosa, ella es coordinadora de proyectos Sid Gallup. También soy la Urbina, directora de proyectos de esta empresa de estrategia, consultoría y también investigación en Latinoamérica. A ver, entrando ya un poco de lleno a conocer esta evaluación de la realidad nacional, una de las primeras resultados en el planteamiento de cómo cree que va el país es que este refleja que prácticamente va por el rumbo equivocado, el 81% según la investigación. ¿Por qué razón y cuáles son las argumentaciones o aquellos aspectos que ustedes lograron encontrar, digamos, en estas respuestas? Definitivamente diría que 8 de cada 10 salvadoreños percibe que el país va por el rumbo equivocado. Y esto tiene que ver mucho con el alto costo de vida y la inseguridad. Son ambos aspectos que más mencionan la población salvadoreña al hablar del rumbo equivocado. Y si pueden ver ahí en la pantalla, prácticamente desde 2015 se estabilizan las opiniones hacia el rumbo equivocado. Se ha estabilizado la opinión de los salvadoreños de ir por el rumbo equivocado, como pueden ver. Es decir, que no varía, no varía, no hay un cambio para que esto desde el 2015 haya hecho pensar algo diferente. Exactamente. ¿Es eso lo que nos indica? Exactamente. Y lo que podemos analizar es que la población no ha tenido ninguna acción de parte del gobierno, o ninguna acción alrededor de las personas ha tenido un impacto positivo en la opinión de las personas. O sea, se ha mantenido de esta manera pesimista, por así decirlo, la opinión de la población salvadoreña. A ver, este tema de la inseguridad no es nuevo poderlo analizar, discutir, pero también está la situación económica. ¿Cómo se describe esto dentro del contexto y los parámetros que plantea esta investigación, especialmente en ese campo? Sí, como le mencionaba, se ha visto una tendencia bastante estable en cuanto al rumbo que ha tomado el país, y esto se ve afectado por distintos factores. Llámese el costo de la vida, llámese el desempleo, llámese la inseguridad, que como usted bien lo menciona, no son aspectos nuevos para la población, mas sin embargo no ha habido ningún accionar positivo que haya afectado a las personas para que sus vidas, para que sus realidades cambien. Entonces, tiene concordancia con la tendencia negativa en la que va el rumbo del país, porque no se ha visto ningún accionar
concreto que le haya permitido al salvadoreño ver diferencias en cuanto a 3 años anteriormente o más tiempo atrás? A ver, digamos, para hacer un poco y poner en equilibrio los actos, las acciones o las omisiones que se dan en un contexto de gobierno, significa que las políticas, este análisis que estamos haciendo sobre ese resultado en particular, significa que las políticas que han sido enfocadas bajo ese análisis de mejorar en términos generales la condición económica de los salvadoreños, de mejorar en este caso también el tema de la seguridad, no han impactado. Eso quiere decir que no han tenido su impacto merecedor en la opinión del salvadoreño. Exactamente, no han impactado lo suficiente. Lo diría suficiente. yo. Lo suficiente como para que el salvadoreño modifique su opinión. ¿Qué quiere decir suficiente, Zoila? No lo suficiente para tener esa percepción de mejora, por así decirlo. Si vemos las opiniones, como le mencioné, se han estancado en ese nivel de pesimismo. O sea, los salvadoreños ya decidieron realmente qué ha pasado en estos últimos años. Nada, no han percibido que han habido cambios que los puedan llevar a motivarse. Sin embargo, ahorita las elecciones sí dan un horizonte positivo, por así decirlo. O sea, actualmente se ve un estancamiento en la opinión del rumbo del país, pero, hay un pero, ¿verdad? El pero que nos salva. Hay un horizonte, ¿verdad? Hay una esperanza y yo creo que hay confianza en las elecciones. Todavía hay confianza en las elecciones, a pesar de que la población salvadoreña percibe que el rumbo del país no ha mejorado en los últimos años, sí hay una posibilidad de mejora. Ya vamos a llegar a la parte política electoral y ver algunos indicadores que son importantes. Me detengo un poco ahí porque si nosotros dividimos, y le voy a pedir a producción que nos mantengamos permanente con las láminas que nos estén ubicando mejor, digamos, la lectura que estamos haciendo. Es la anterior, no es esa. Vámonos siempre a la anterior, producción. Por ejemplo, del 2007, ese nivel de percepción de cómo va el rumbo del país era menor en comparación, digamos, a lo que sería esta nueva administración, si tomamos a las dos administraciones evaluadas, ¿sí? Sí, administraciones del FMLN como tal, no como gobierno del FMLN, ¿cierto? Definitivamente vemos que en 2009 y 2010 sí hubo un punto de inflexión. Exacto, hubo un incremento en la percepción que íbamos por el rumbo correcto. Correcto, o sea, era positiva la percepción para el gobierno, tuvo ese impacto, según veo en este resultado de esta encuesta. Exacto, exacto. 2009-2010 hubo un pequeño incremento en la percepción de que el país iba por el rumbo correcto. Luego de eso empezó a descender y, como le digo, desde 2015 se mantiene la percepción de que el país va por el rumbo equivocado. Más adelante vamos a desarrollar la parte electoral, pero creo que por ahí vamos, creo que tenemos esperanza. ¿Qué habrá pasado para tener ese repunto y esa estabilidad negativa de percepción a partir del 2014, 2015? Sí. Las familias salvadoreñas, una de las preguntas que también abonaban a estos resultados tenía mucho que ver con la inseguridad. 1 de cada 4 salvadoreños de cierto modo ha sido víctima de la delincuencia. Preguntábamos en los hogares salvadoreños si algún miembro de su familia en los últimos 3 meses había sido víctima de delincuencia y en efecto, al menos 1 de cada 4 sí había experimentado pues estos asaltos, han sido víctimas. Han sido víctimas, exacto. Además, si nos ponemos a ver un poco esta filmina, vemos cómo las noticias que más impactan a El Salvador, o las que más tienen presente, están totalmente relacionadas con muertes, asesinatos, violencia, y la parte de pandillas también se ve mencionado. Y son aspectos que vienen a afectar o que han estado afectando a cada una de las familias dentro de sus comunidades, dentro de sus hogares, inclusive alrededor de sus empleos, ¿verdad? Parte de desastres naturales como lo fueron los enjambres sísmicos que se vivieron también han sido impactantes para la población, pero prevalece pues todos los aspectos negativos de asesinatos, muertes, violencia. A ver, ¿por qué veamos un poco? Muertes, asesinatos ocupa quizás una de las mayores
digamos, preocupaciones para los salvadoreños y que obviamente, según el planteamiento que ustedes hacen, es que es el impacto que ha tenido a raíz de toda la información que se maneja. Violencia, crímenes, asaltos, o sea, son factores sociales que allí están. Desastres naturales, clima, otro tema de preocupación. Economía, alza de precios, pandillas, delincuencia mara, que está íntimamente vinculado allá. A ver, cuéntenme un poco de esa, digamos, de esas variables en esa, digamos, lámina. Era una pregunta abierta, realmente le damos espacio a la población salvadoreña que nos comentara cuál era la noticia que mayor impacto le había causado, digamos, en los últimos meses, ¿verdad? Vamos y vemos claramente como el salvadoreño qué es lo que le preocupa, qué es lo que más ve en las noticias, ya sea en los telenoticieros o en el periódico. Los primeros 2 puntos son con respecto a la inseguridad. Claramente vemos cómo las noticias impactan la opinión del salvadoreño. Porque entonces se relaciona mucho con la primera diapositiva. La primera diapositiva dice que vamos por el rumbo equivocado. Pero entonces, ¿qué están viendo los salvadoreños para opinar así? ¿Por qué están pensando ellos que vamos por el rumbo equivocado? Porque las noticias que impactan son estas, las de muerte, asesinatos, violencia y crimen. Ahí vemos y les preguntamos a las personas. Aquí está el resultado de, digamos, del factor por el cual provoca la percepción en la población. Exacto. ¿Midieron ustedes noticieros? Periódicos también. A ver, veamos un poco el resultado de esto. Ok, veo algún noticiero y les preguntamos si lo hacían todos los días. La mayoría de la población nos dijo que la televisión o telenoticieros sí lo veían todos los días. Por el otro lado, la mayoría también mencionó que no leen los periódicos todos los días. Se puede ver, son los 2 números que arrojan más alto. Entonces, el periódico, o sea, los cada vez menos. Sí, los noticieros tienen el mayor de los impactos entonces en esa percepción, ¿no? Sí. Exacto. Sí, 1 de cada 3 salvadoreños, por lo menos, ve un telenoticiero de manera diaria, a diferencia como lo es la prensa escrita, que se ve claramente cómo se está perdiendo esa costumbre de leer los periódicos, de leer noticias. Y eso lo podemos ver día a día. Platicábamos hace unos días con Zoila y veíamos cómo el periódico cada vez viene más delgadito. Ya no viene tan llenito de noticias, ya no viene tan llenito como era en época anterior. Sí. Exacto. Bueno, hay que reconocer también que al igual los periódicos en papel, al igual que nosotros los medios electrónicos, tenemos un factor de competencia que es la nueva era digital, ¿no? Claro. Y ese es un factor que obviamente influye. 4 a 6 veces por semana. ¿Qué significa? Que son de 4... Las veces que lee el periódico o ve el telenoticiero. Eso es lo que estamos midiendo. Está la medición de todos los días, la opción de todos los días, de 4 a 6 veces por semana, de 1 a 3 veces por semana, de manera irregular o realmente no lo hace. No lee el periódico ni ve televisión. En este caso, Zoila, sale siempre elevada la percepción de el consumo de televisión, noticieros, ¿ah? Definitivamente todos los días, como mencionaba Gabriela, 1 de cada 3 salvadoreños menciona ver todos los días algún telenoticiero. Ahora, insisto, traduciendo un poquito en equilibrio esa percepción, entendería que hoy la mayoría de, digamos, corriente, tendencia joven y el uso de este aparato muy sencillo y muy práctico es que cualquier información se maneja y se ve inmediatamente a través de lo digital y no necesariamente en la pantalla. De hecho, creo que es la misma estrategia que coloca ahora los periódicos, estar en la parte de e-paper, ¿no? Como le llaman ellos tradicionalmente. Definitivamente, como lo vemos ahí, las redes sociales. De hecho, mira, aquí está lo que estoy hablando. Creo que me estoy... Exactamente, se está adelantando. No sé, vamos a buscar ser un freelance con ustedes a lo mejor para hacer este tipo de lectura. ¿Qué refleja eso? ¿Lo que estamos hablando concretamente? Definitivamente. De cómo las redes ahora están llevando a otro nivel de información mucho más competitivo o mucho más inmediato de lo que podría ser. Exacto, ese es el término. Las redes sociales, lo que significa esto es mucho más rápido nos actualizamos con la información. Realmente el día siguiente en el periódico que leemos las noticias un poco más de información de la noticia que leímos ayer, ¿verdad? Porque en las redes sociales, digamos en el Twitter o en el Facebook, realmente están mucho más actualizadas y la información sale mucho más rápido. Y esa es la tendencia, ¿verdad? Como usted bien lo decía, Ernesto. Esa es la tendencia, más que todos los jóvenes, pero también la población adulta,
dejaría de sorprender, pero realmente la población está adulta entrando en esa también, tendencia también, ¿no? Está entrando en esa tendencia. Ujú. Y como usted decía, los smartphones nos han venido a actualizar más rápidamente, ¿verdad? A que todo el mundo se mueva más rápido y las noticias no quedan fuera, ¿verdad? Ahora, esta primera, llamémosle, a ver, indagación que se ha hecho de cómo se mide la percepción, o que mide la percepción por influencia de, bajo estos términos de las redes sociales, ¿para qué puede servirle a un político, por ejemplo? Bueno, quizás el principal objetivo es poder llegar, hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono celular? O sea, hacer una apuesta más directa a este sector. La parte de redes sociales, en los últimos años, tanto jóvenes, ahora lo vemos también en adultos, está teniendo un gran auge. Y la gente busca información de manera inmediata. Exacto. Mira, y es que es un fenómeno, no sé, voy a ser práctico en decirlo. Bueno, ¿será que ahora las vallas, ahora la pinta y pega, que ya no existe, gracias a Dios? Sí. Obviamente eso quedó ya en el pasado, ¿no? Sí, quizás y ahora la necesidad de un político, independientemente, siempre es buscar redes. Exacto. Claro, ¿Sí? miren, no dejemos de lado Trump. Sí, ¿Qué fue lo que pasó? Maneja bastante influencias en sus redes sociales y le dio el triunfo, pues prácticamente, aunque ha sido criticado, él ha utilizado las redes sociales para comunicarse con la población. Y yo creo que cualquier político hoy en día, el salvadoreño también, debe tomar en cuenta las redes sociales como un punto muy importante en el que puede tener una comunicación directa con sus siguientes, pues, seguidores. Y será bueno, beneficioso, porque casi por lo general la población lo que busca es estar cerca, o mejor dicho, le gusta que el político esté cerca de ellos, y no necesariamente por eso. Son comportamientos que obviamente van a ir variando, ¿no? Claro, y varían, influyen. ¿Qué tan conveniente es para un político estar cerca o estar mediáticamente cerca? Yo creo que la política tiene que ir muy de la mano de la opinión de los salvadoreños. Las redes sociales le permiten a uno poder dar su opinión en cualquier momento, desde su celular, desde su computadora, desde su tablet. Entonces, para una personalidad política dentro del país debe de ser importante saber leer lo que las personas me están pidiendo, saber leer lo que está pasando. Entonces, ese contacto directo entre salvadoreño y político por medio de las redes sociales creo que es un canal muy beneficioso que le puede llegar a dar, como mencionaba ella, el triunfo, o llegar a darle más conocimiento y más realce a una personalidad ¿y qué tan política. aplicable para sociedades como las nuestras? Y si lo tomamos como punto de honor también, saber el acceso a al aparato, a lo electrónico que hay hoy en día. Hay de encuestas, no tengo el dato, pero sí sé que en el país, quiero ver, 7 u 8 de cada salvadoreños tiene un teléfono, no sé si inteligente, ahí ya no entro, pero sí recuerdo un poco que las investigaciones me llevaban a eso, ¿no? Yo creo que también tiene que ser una combinación de las dos. A pesar de que sí hay bastante alcance a través de las redes sociales, yo creo que también cualquier político debe tener un contacto personal, como usted lo decía. Yo creo que tiene que ser una buena estrategia que combine ambas. Tanto las redes sociales como las presentaciones en persona, o llegar a conocer al político en persona, uno a uno, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser una combinación de ambas para que la población realmente lo llegue a conocer. Hay fenómenos muy, muy casuales de lo que estamos hablando con respecto a nuestro país. El alcalde de San Salvador se le considera que es un hombre con bastantes seguidores en las redes, ¿no? Y de alguna manera lo pondera bajo ese perfil de ser muy seguido por cibernautas, ¿no? Definitivamente. Ahora, hay experiencia, y lo que pasa es que también yo les hacía la pregunta si esto es válido también en una sociedad como la nuestra, tomando como referencia que hay experiencias, por ejemplo, la primavera árabe, que también voy a irme un poquito más allá, elevado, que también las redes sociales funcionan muchísimo. En el caso de movimientos como los indignados en varios países que también se manejan a través de las redes. Entonces, por esa razón me llamaba muchísimo, digamos, este término de que las redes sociales es donde el ciudadano se está enterando precisamente también de lo que está pasando en el país. Y tomando como punto de referencia las anteriores también puntos de investigación donde los noticieros de alguna manera juegan un papel muy importante en esto.
Me voy a permitir hacer una primera pausa comercial, o nos vamos ya a la pausa comercial, perdón, en la segunda, y luego regresamos indagando más sobre los resultados de esta investigación y sobre todo cuando se trata de medir los alcances que tienen las políticas públicas versus también el resultado de estas y la percepción de los salvadoreños. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Depende de la situación del norte, ¿verdad? De allí depende todo Sudamérica y Centroamérica. Porque imagina que vengan deportados más de los que están mandando. Pues la esperanza es que mejore, pero no está fácil, está difícil, ¿verdad? Entonces, simplemente echarle ganas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a ustedes. Recuerde el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. A ver, pasando un poquito y superada esta, digamos, importante resultado de esta investigación de cuál es el papel o el rol que juegan las redes sociales en el posicionamiento de una percepción, ya sea equivocada o positiva, creo que es importante ver la medida. Es decir, sí es un factor de incidente, y solo para concluir, pero no es totalmente, ¿no? No la del última todo. palabra. No del todo es la última palabra, realmente tiene influencia, sí, pero así como los telenoticieros, como las noticias en los periódicos tienen influencia sobre la opinión, realmente yo creo que es una combinación de todo, ¿verdad? De la percepción que yo veo en mi comunidad, de lo que escucho y leo en las noticias y de lo que veo en redes sociales. Eso forma la opinión del ciudadano. A ver, tengo acá una pregunta de nuestro buen amigo Paul Steiner, que conoce muchísimo también del tema, que está relacionado con este tema de la percepción de los salvadoreños y cómo se maneja a través de los medios. Dice, Ernesto, dice Isis Galo, el 48% del padrón electoral es menor de 37 años. ¿Sí? Este segmento se expresa igual que los viejos. Es una pregunta, ¿por qué no presentan los cruces por generación? ¿Tienen ustedes esos resultados? Sí, nosotros tenemos todas estas preguntas que hemos visto, todas estas interrogantes que hemos platicado. Sí tenemos los cruces tanto por género, por edad, por nivel educativo, y podemos ver cómo sí se da este uso de redes sociales mucho en los jóvenes. Sin embargo, se ve cómo está creciendo el porcentaje de adultos que está poniendo más atención a las redes sociales o utilizando más las redes sociales para comunicarse y para buscar también información. Es una tendencia que se está viendo que está cada vez incrementando más en cuanto al uso de las redes sociales por parte de la población salvadoreña en general. A ver, un televidente pregunta acá, M. Cruz, dice, no estén generando más crisis con especulaciones. ¿Se puede crear especulación o crisis a partir de resultados o esto? ¿O son, como decimos tradicionalmente, una encuesta, fotografía de momento? Exacto, es una fotografía de cómo percibe la población salvadoreña el rumbo del país. Recordemos que esta ha sido una investigación que se llevó a cabo recientemente en mayo a 1.205 personas, tanto del área urbana como del área rural. Fuimos casa por casa preguntando cómo veía el rumbo del país, y todas estas preguntas que estamos desarrollando acá en el programa. No es crear caos, no es crear especulaciones, es simplemente ver y conocer cómo está pensando o cómo está percibiendo el salvadoreño el rumbo del país. No es por crear ninguna especulación. Es interesante la pregunta. Aquí todos, en la medida que pregunten de manera muy certera, muy respetuosa, son bienvenidas. A mí me parece que es interesante dejar en claro que toda encuesta es una fotografía de momento, Exacto. ¿no? Con derecho, y por eso están los márgenes de error, ¿no? Que son los que le dan eso. En los últimos 4 meses ha sido usted o algún familiar que vive en este hogar, preguntaron,
tomando como punto de referencia cuál ha sido el principal problema de nuestro país, costo de vida, ¿no? Que es el que hablábamos, crimen, violencia, desempleo y también hay una percepción de corrupción dentro de la administración pública, ¿cierto? Cierto. En el hogar, ¿qué es lo que más le preocupa a la familia salvadoreña? El alto costo de vida. El alto costo de vida y como segundo punto el crimen y la violencia. Eso es lo que más le preocupa al salvadoreño estando en su hogar. Eso es lo que le quita el sueño a cada salvadoreño, por así decirlo. Luego, cuando lo vemos en contraste con el país, es distinto. Luego, ahí es cuando la inseguridad se vuelve la primera preocupación en la mente del salvadoreño. Hablando de su hogar y en el núcleo familiar, lo que le preocupa es el alto costo de vida. ¿Cómo hacer para pagar mis recibos? ¿Cómo hacer para pagar mis deudas? ¿Cómo hacer para pagar el supermercado de mi familia o pagarle la comida a mi familia? Eso es lo que le preocupa. Pero ya luego, cuando hacemos el contraste con país, ¿qué es lo que más le preocupa al país? Ya el enfoque se vuelve la inseguridad y la violencia. A ver, habla también esta lámina que tenemos ahí de atención médica, falta de servicios públicos, que es el factor que también influye en esto, ¿no? Sí, por supuesto. Hablando y llegando a las conclusiones que estamos llegando, si recordamos, el rumbo del país iba por el camino equivocado según la percepción de los salvadoreños y francamente podemos ver en esta filmina cómo las preocupaciones del costo de vida, las preocupaciones de falta de servicios públicos, de la falta de atención médica, pues están en la mente de los salvadoreños. No se están trabajando o no se está trabajando de manera correcta o de manera eficiente en estos servicios, en estas preocupaciones de los salvadoreños, por lo cual ellos el rumbo del país lo ven totalmente errado. En los últimos meses, ¿ha sido usted o algún familiar que vive en este hogar víctima de un robo o asalto? Hay una muy poca la variable del 22, digamos, del porcentaje de 22% que tenía en el 2004 al 2017 a 25, ¿no? Definitivamente eso significa que 1 de cada 4 hogares salvadoreños tienen a alguien dentro de su hogar o de su familia que ha sido víctima de un asalto. Víctima. A ver, pero la tendencia no es muy, digamos, significativa. De 22 a 25 desde el 2014 significa que obviamente no hay un disparo como tal, si lo queremos medir así, o estoy mal interpretando un poco el resultado. No, realmente, como usted lo dice, ha habido estabilidad en la victimización. Que se ha controlado, no lo sé, no quiero casarme con el término, pero significa que no es mucho la variable. Sin embargo, si vemos, en enero sí hubo un decrecimiento, bajó. Perdón. Bajó en enero. En enero, sí. En enero la percepción bajó y en mayo ya volvió a subir nuevamente, como vemos. Yo creo que esa es una buena, y lo conversaba ayer precisamente con las autoridades de seguridad pública y de la Policía Nacional Civil sobre ese balance de 3 años. Y ellos decían, bueno, sabemos que estamos golpeando fuertemente con Alampa, pero sabemos que la tarea todavía no está, digamos, escrita en su totalidad. Hay mucha percepción de inseguridad en El Salvador, tanto por lo que vemos como por lo que leemos y percibimos de nuestras comunidades, de nuestros lugares de residencia. Si bien es cierto, la tendencia se ha mantenido a que 1 de cada 4 salvadoreños ha experimentado o sido víctima de un robo o asalto, esto no quiere decir que sea un número positivo que se haya mantenido. Creemos que en general la población lo que está buscando es no experimentar este tipo de asaltos o este tipo de vivencias tanto en las calles como en sus hogares, y es definitivamente un aspecto que puede llegar a generar mayor percepción de inseguridad, ¿verdad? Porque si dentro de mi núcleo familiar una persona ha sido víctima de asalto, ya tengo la noción de que algo puede suceder. A ver, entiendo que también en esta investigación ustedes trazaron preguntas para entender y comprender las causas de la delincuencia, ¿no? Sí. Creo que es otra de las láminas que nos refleja y hay varios factores que arroja la investigación. Claro, les preguntamos a los salvadoreños por qué, o sea, ¿por qué consideran ustedes que está pasando esto en el país? ¿Por qué tenemos tantos altos índices de delincuencia, verdad? Y lo que ellos mencionaron, ¿qué dijo la población? Pues la falta de empleo como la principal razón, la necesidad. Los salvadoreños consideran que la violencia surge a partir de la necesidad.
también de la desintegración familiar, como otro punto importante de las opiniones de los salvadoreños del por qué hay tanta inseguridad en el país. Las familias se están desintegrando cada vez más, hay tantos niños siendo creados por abuelos, tíos, familiares que realmente no son el núcleo familiar como lo debería de ser, y consideran los salvadoreños que por esa razón hay tanta delincuencia en el país. A ver, leyes suaves, ¿qué pasa con todos estos indicadores? Hay un análisis que también se esconde o es evidente de que las leyes o las políticas públicas no han sido tan certeras o efectivas para poder contrarrestar estas causales del fenómeno de la delincuencia. De la opinión de los salvadoreños, las leyes suaves es el porcentaje menor que hay. Realmente ellos se enfocan más a la falta de educación, falta de valores morales, y yo creo que la percepción salvadoreña no está tan enfocada a lo que el Estado puede hacer, sino más enfocada a lo que el núcleo familiar le brinda a los niños, para que ellos puedan crecer con valores, con educación, y luego no irse a la violencia. Creo que las leyes suaves sí son un aspecto mencionado, pero un poco más leve que la falta de empleo y desintegración familiar, educación y valores morales. Los evangélicos en comparación con los católicos tienden a participar más con más frecuencia en actividades religiosas. Bueno, son otros temas que están ahí precisamente como parte de la investigación. Voy a adelantarme un poco. ¿Cuál es su opinión de la forma en que se llevan a cabo las labores como presidente? ¿Se evaluó directamente el papel y el trabajo del presidente de la República? Así es. A ver, ¿qué nos dice? Tenemos específicamente una sección en la que evaluamos la administración del presidente en turno. En este caso, les preguntamos cuál es su opinión de la forma en la que lleva las labores nuestro presidente Salvador Sánchez Serén en la actualidad. La mayoría menciona que muy mal o mal. Esa es la percepción actual que hay de la administración de nuestro presidente. Y no ha variado mucho, realmente no ha variado mucho. Si ven los gráficos desde la medición de enero del 2015, los números prácticamente que se han mantenido, el porcentaje que lo evalúa bien o muy bien, es muy apegado al partido. Luego de eso, las opiniones. Veamos la otra lámina entonces que nos dice la subsiguiente, que tiene que ver, ahí está. Este es el resultado de lo anterior, ¿no? Claro. Exacto. Este es el índice el que vemos. Ya le restamos ¿Qué significa esto? Perfecto. A las opiniones negativas le restamos las opiniones positivas y nos arroja un índice. Este índice ha estado negativo para el presidente en turno desde mayo de 2015. Y actualmente, en esta ocasión, tiene el índice más bajo que ha tenido. ¿A qué se deben estos factores, Zoila? Pues yo diría que son muy relacionadas a cómo el salvadoreño ve el rumbo del país. Vimos en la primera... Como antecedente, claro, tiene lo que hemos estado hablando. Definitivamente. Pero tenemos también a un presidente, digamos, no sé qué tan cercano influye el estar cerca o estar un poco alejado de la población. Y fue algo que surgió acompañado a este estudio. Hicimos también sesiones grupales en nuestras oficinas. En las sesiones grupales se comentaba mucho de eso, que el presidente no estaba muy presente. Eso es lo que comentaban los jóvenes que tuvimos en los focus groups. Comentaban que no perciben que el presidente esté presente en los momentos. Y lo que más sonaba era el tiempo de los enjambres sísmicos, en el que se esperaba que el presidente opinara algo, ¿verdad? O que tuviera algún tipo de presencia. En esa ocasión los jóvenes mencionaron y golpearon mucho en las sesiones de grupo este aspecto. Entonces, yo creo que va ligado a todas las cosas, es una combinación de todo, desde cómo vemos el país y cómo el rumbo del país se ha visto en el rumbo equivocado por tanto tiempo, que lo relaciona mucho con el presidente en turno. A ver, ¿me quieres decir, y es entendible entonces, si esa percepción existe, es porque está hecha esta encuesta en el periodo de los enjambres sísmicos, donde hubo hasta cierto punto ausencia de él, porque entiendo que estaba afuera, no recuerdo muy bien cuál fue el acontecimiento, pero entonces es entendible por qué en su momento puede afectar esto, ¿no?
Claro, en esta ocasión sí estuvo relacionado con los enjambres sísmicos y con la falta, con la ausencia del presidente en esa ocasión. Sin embargo, si vemos, el índice se ha mantenido en los números negativos. Ha estado así desde, digamos, septiembre de 2015, como lo vemos, en estos momentos llega a su nivel más bajo. A ver, vamos a tomar como punto de referencia un análisis comparativo de todos los últimos presidentes que hemos tenido en el país, donde obviamente ahí están los resultados que pondera precisamente el indicador o el resultado de las encuestas que hemos estado viendo con anticipación, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo las mediciones de la administración de los demás presidentes de nuestra nación, que ha pasado prácticamente en los mismos tiempos, hemos medido y estamos haciendo la comparación. El presidente Flores teniendo el mayor número positivo de opiniones, el índice más alto en positivo, el presidente Flores, seguido del presidente Funes. Y como ven, el presidente Sánchez Serén es el único que tiene números negativos de todos estos. Entonces estamos comparando todas las administraciones anteriores al presidente en prácticamente el mismo momento que el presidente, y él es el único que ha tenido números negativos. ¿Para qué pueden servir estos resultados? ¿Para poder despertar, para poder en algún momento analizar, reanalizar lo que sería todo lo que se ha venido haciendo en esos 3 años? Definitivamente, ahí vemos lo que la población opina del actuar del presidente, de cómo ha llevado. Tengo esta pregunta porque alguien dice por acá que me parece que es muy interesante. Ernesto, los programas sociales están dejando de ser un boom y hoy la población es más exigente. ¿En qué consiste esa exigencia de los salvadoreños? Ese es el punto bien importante que me gustaría analizarlo cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar participando. Es interesante esta interacción y sobre todo también el tipo de pregunta que usted está haciendo, porque es necesario colocarla en esta ilustración que estamos haciendo de este momento contemporáneo, de esta investigación que presenta Sid Galo y que la tenemos acá de primera mano para usted. Ya vamos a analizar, por supuesto, el tema de las personalidades políticas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales. Hacía y dejaba el planteamiento, es decir, ¿será que a partir de esta percepción que mueve estos resultados de la encuesta, es que los programas sociales están dejando de ser un boom y hoy la población es mucho más exigente? Saludos cordiales a O. Hernández, que hace esta pregunta que me parece que es muy interesante ponerla en el análisis mismo, ¿no? Yo creo que los programas sociales siempre vienen a ayudar, obviamente, a las personas que más necesitan de estos. No es que los salvadoreños en sí dejen de creer en ellos, sino que la exigencia que se está pidiendo, que se percibe que se está pidiendo, va más relacionada a la seguridad de los salvadoreños. Como lo mencionábamos antes, hay mucha persona que ha sido víctima de algún tipo de asalto y no es tanto qué programa social pueda ayudarme a mí a salir adelante, sino es a que yo pueda salir a las calles, yo pueda salir a trabajar, regresar a mi casa sin ese temor de que algo pueda suceder, y cómo puedo yo como salvadoreño percibir este cambio. No es más que todo por los planes sociales o diferentes programas, sino es el accionar que el gobierno actual debe de realizar para poder garantizarle a los salvadoreños esa percepción de seguridad al salir de sus hogares. Claro, y vayamos a la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de los salvadoreños hoy en día? Realmente hay una filmina que habla sobre eso, en la que les preguntamos si preferirían vivir en un país democrático o un país seguro. Y algunos respondieron, yo prefiero vivir en un país seguro antes que democrático. Incluso esa respuesta es muy alarmante, pues. Sí, es interesante lo que me estás diciendo y más me pone un poco así. Exacto. A nosotros también, o realmente. Sea, querés un país autoritario, pero que tenga seguridad, o sea.
Y eso es lo que opina la gente. Realmente Mira, la en seguridad el es prioridad hoy. Interesante, Zoila, lo que tú estás diciendo. En el análisis político mucho más ampliado, ¿no? Mucho más ampliado de una mesa de discusión, al final hay quienes terminan haciendo una, digamos, casi infortunada conclusión como la que estamos diciendo. Es preferible tener seguridad a estar hablando de democracia. Yo necesito que me resuelvan un problema de seguridad. Eso es una situación muy crítica. ¿Hay algo positivo que se pueda recoger de la administración actual? Pues de manera general hay programas sociales que son muy bien vistos por la población. Sin embargo, de manera general hace falta atacar el problema prioritario todavía. Que es el tema de la inseguridad. De la inseguridad. O sea, sigue siendo el factor que golpea, es la conclusión que hacemos ya en el balance de gestión. Definitivamente. Bueno, vámonos entonces al tema político, la política nacional. Vamos a ver, ¿qué dicen estos resultados? Y es precisamente lo que tú estabas diciendo. Prefiero que me resuelvan el problema de la seguridad, de la inseguridad, a que la democracia, pues al final. Exacto. Ese es digamos, tiene una connotación bastante fuerte. Claro, que crítica, preocupante como tú lo decís. Claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que las familias salvadoreñas y los salvadoreños en general han perdido mucho la confianza en los políticos. Realmente no confían en los líderes del país. Se ha perdido total confianza, y eso lo vamos a ver en los resultados. Se ha perdido confianza en el quehacer de los políticos en el país, y la política nacional en general ha perdido mucha confianza. O sea, realmente prefieren que me resuelvan la seguridad antes de ver quién va a ir en estas elecciones, realmente eso pasa a un segundo plano, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Pero y eso es lo que nos muestra esta, llamemos. ¿Cuál es la palabra con cuál palabra relaciona principalmente a los políticos? Vamos a ver. Esa es otra de las preguntas. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Ahí está. Qué tremendo esta respuesta que reciben. Como le dije, realmente ahí vemos cuál es la primera asociación, porque esta es totalmente espontánea. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al pensar en políticos? ¿Cuál es la respuesta de la población? Corruptos. No hacen y no sirven para nada. Hay otras opiniones ahí, son mala gente, son tramposos, infelices. Esas son las opiniones que hay actualmente de los políticos en el país. Y es políticos en general, aquí no tenemos colores. Aquí la pregunta es a los políticos y la política en general del país. A ver, clase política de este país, pónganle mucha atención a esto, pues, porque no es extraño saber que la imagen de los políticos está bastante por el suelo, no de todos, pero por uno pagan todos, claro, seguramente, lamentablemente es así. En río revuelto, ganancia de pescadores, dicen. Exacto. Pero sí es importante ponerle atención a esto, porque al final de cuentas el desencanto de la población se ve reflejado en las elecciones y están próximos a entrar a elecciones. Exacto, estamos a menos de un año de las elecciones para alcaldes municipales y es interesante, y diputados, y es interesante cómo al ver estos resultados de qué piensa la población salvadoreña en cuanto a los políticos, es interesante cómo, como mencionaba Zoila, se ha perdido esa confianza, se ha perdido la credibilidad. Independientemente del color político, de la ideología, es alarmante cómo la población asocia de manera tajante tan negativamente de todos los políticos. Y como usted lo mencionaba, Ernesto, va a ser también muy interesante ver para las próximas elecciones cómo el salvadoreño reacciona a las elecciones. Hay esperanza, sí hay esperanza dentro de las próximas elecciones. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo los partidos políticos han dejado de tener ese impacto en los salvadoreños. Vamos a ver cómo los salvadoreños no tienen una ideología fija, no tienen un partido que los identifique. Y las próximas elecciones van a ser muy interesantes porque se va a ver esa tendencia que se está viendo en muchos países de Latinoamérica, cómo las personas buscan un candidato
que no sea descrito como corrupto, que no sea descrito como deshonesto, que no sea una persona mal evaluada, que tenga interés en trabajar, que tenga interés en la población, en todas las necesidades, y cómo tenga experiencia o no dentro de la política es también un aspecto que ellos buscan en un candidato. Tengo la impresión, a buen salvadoreño, que será un puritano el que va a, que va a tener que ganar un poco esa simpatía. Sí. Porque si esta percepción domina, y que soy casi 100% seguro que así es, obviamente lo que los partidos políticos van a tener que buscar es a alguien que se aleje precisamente de estas características negativas que tiene de percepción el salvadoreño, ¿no? Definitivamente, como decía Gabriela, va a ser un voto bastante definido por candidato. ¿Por qué? Porque de manera general hay desconfianza en los partidos. Entonces va a pesar mucho la persona, va a pesar mucho las relaciones que tiene este con la política o las relaciones que tiene este con el partido. Va a pesar mucho eso a la hora de decidir por quién votar. Vámonos ahora a medir el conocimiento de ciertos líderes políticos, empresariales. Vamos a ver la siguiente lámina que nos dice y coloca a estas personalidades, por ejemplo, Johnny Wright, Javier Simán, Medardo González, Mauricio Interiano, Ernesto Mason, Roberto Lorenzana. Ahí está, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué nos muestra este resultado? Lo que podemos ver acá es el nivel de comentarios positivos que cada uno de los personajes políticos tiene. Si vemos en la parte de abajo, el actual alcalde capitalino, Nayib Bukele, es quien predomina esta evaluación con un 73% de comentarios favorables versus un 17% que comenta ciertos comentarios desfavorables. Ahora, seguido de este está Norman Quijano con un 43% y un Roberto Dabuizón también le sigue. Vemos también cómo se cuela Carlos Callejas, que es muy sonado hoy en día también en la política nacional por ser un candidato a la presidencia por parte del partido de derecha. Se menciona, aunque entiendo que no hay, obviamente están en un proceso bien prematuro, sobre todo para sacar sus planillas de diputados y alcaldes, los partidos, especialmente Arena. Exacto. ¿Por qué sale él ahí? Sale porque la población salvadoreña en sí está empezando a darse cuenta de que esta persona, Carlos Callejas, está dándose a conocer, se está perfilando para poder lograr ser candidato por parte del partido. Interesante es que lo hemos visto en otros estudios que para una persona poder optar a ganar un puesto, ya sea diputado, alcalde, presidente, debe de tener obviamente un reconocimiento de la población. Y vemos acá cómo él se perfila dentro de los primeros 5 personalidades políticas con los porcentajes más altos en cuanto a comentarios favorables. A ver, pero el primero en tenerlo es Nayib Bukele, ¿no? Exactamente. Seguido de Norman Quijano. El doctor Norman Quijano, una Norman opinión Quijano. favorable. Exactamente. Luego tenemos a Roberto Dabuizón y tenemos a Carlos Callejas. Exacto. A ver, veamos la siguiente lámina. Este es ya prácticamente el índice. ¿Qué significa esto? El índice es cuando le restamos entonces las opiniones desfavorables a las favorables. Como vemos, Nayib Bukele tenía un 73% que opinó favorable y muy favorable. Le restamos las que opinaron desfavorable y muy desfavorable y quedó con un índice de 61. Siempre alto. Siempre alto, totalmente superior al resto, como lo puede ver. El que le sigue ahí es Carlos Callejas con un índice de 17 en positivo. Y luego también tenemos a Gerson Martínez con un índice positivo de 10. ¿Sí? Estas razones, ¿por qué, digamos, este resultado? Con el caso de Gerson Martínez, ahora que entra a este cuadro y no tan cercano en el anterior, creo que de hecho no estaba, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ahí está. ¿Sí? Ahí es cuando el índice nos muestra, como le dije, la resta. La resta de las opiniones favorables versus las desfavorables. Exacto, exacto. Eso es lo que podemos. Sale bien ponderado entonces también en ese aspecto Gerson Martínez. Gerson Martínez, ¿no? Gerson Martínez. Pero se definen los primeros 5 según la lámina.
Nayib Bukele, Carlos Callejas, no lo veo bien acá por el tema de luz. Gallegos. ¿Sí? Sí. Sí, lo tenemos ahí. Ah, sí, aquí está. Norman Quijano, Roberto Dawinson, Carlos Callejas, Ana Vilma de Escobar también aparece ahí. Sí. Bueno, me voy a hacer una pausa comercial, regreso también con más todavía de este resultado y que poco a poco nos va dando una buena lectura de cómo está perfilándose el esquema político electoral en el país, cuál es la percepción que se maneja y el punto importante de lo que decía Gabriela y también Zoila frente a qué es lo que espera el salvadoreño tener en las próximas elecciones. No a un político tradicional, sino más bien a alguien que se distancia un poco de ese concepto negativo en el que ha cargado actualmente la clase política del país. Así Interesante la conclusión a la que estamos llegando. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir en estos últimos minutos a medir ya ahora cuál es el partido político preferido suyo. ¿Qué nos dice esta encuesta? Pues realmente ahorita no hay ningún partido preferido, eso es lo que arrojan los resultados. Un 63%, según esta lámina, nos dice de que ninguno. Exacto. Y lo que vemos siempre, de la misma mano como íbamos, la confianza en los partidos y en la política en general, se ha perdido bastante la confianza. Por eso nos perfilamos que para estas elecciones que vienen en el país van a ser mucho peso del candidato que se elija. ¿Por qué? Porque realmente no hay mucha identificación, ni uno ni otro está perfilándose como para ser el preferido. Hay 6 de cada 10 salvadoreños dicen que realmente no tiene partido preferido. No va con un partido político específico. ¿Qué significa esto? Significa de que hay un nicho poblacional fuerte para que cualquier partido, cualquier candidato busque ese segmento de ese voto, ¿no? Totalmente. Ahorita... Pregunta Mario Pacheco, estimado Neto, ¿cuándo evalúan tendencias políticas se toma en cuenta que solo el 30% de la población vota? Sí, se toma en cuenta, Totalmente. definitivamente. Tenemos que tomarlo en cuenta y los resultados son en base a eso realmente. O sea, estamos hablando del 63% de la población menciona no tener ninguna afiliación real con ningún partido, no mencionan decir yo me voy con ellos. Si los que vemos ahí en los porcentajes son el voto duro, por así decirlo. Realmente las personas que tienen voto duro y que realmente, sin importar qué condiciones estén, siempre van a votar por ese partido. A ver, el FMLN aventaja por 2 puntos a Arena. Sí. ¿Sí? Es una diferencia Pero es significativamente voto mínima. mínima, pero es el voto duro, dice. Exacto. Según lo reflejan en la investigación que ustedes hacen. Sin embargo, el 63%. No tiene ningún tipo de afiliación. A ver, ¿y ese 3% para quién va? Porque aquí me pregunto, bueno, ¿dónde están todos los partidos? Es más, esa fotografía que ustedes han colocado en su lámina es, no sé, un abrazo entre... Me gustaría ver a los partidos políticos abrazados todos por el bien de este país, estoy de acuerdo. Entiendo que ese es el mensaje, pero sabemos que eso no es así. Pero, ¿dónde están los otros partidos políticos? Están dentro de los otros. Ese 3%, la verdad, son partidos, llámese Gana, ¿verdad? Y demás partidos que puedan representar en cierta medida a los salvadoreños. Claro que estamos hablando de la preferencia del partido político. Y quieras o no, en nuestra política estamos hablando que siempre ha sido una competencia entre el partido de izquierda y el partido de derecha, los que usualmente llaman o tienen mayor influencia dentro de los salvadoreños. Son los artífices y creadores de la polaridad política en este país. Te lo voy a traducir a buen salvadoreño. Sí. A buen salvadoreño, Gabriela. Pero me llama la atención de que... Sí, esto significa que hay una gran oportunidad. Esto significa que hay una gran oportunidad y que este es el momento exacto para que los candidatos, nuevamente, ¿por qué? Porque estamos desligándonos de partidos políticos, ¿verdad? Estamos desligándonos porque los salvadoreños piensan que no hay confianza, que ninguno me gana porque realmente no sé con quién irme. Entonces eso significa una gran oportunidad para un buen candidato. Ese 63% para mí no es
no es negativo, es una oportunidad que le abre a los candidatos que van a venir. Mira, voy a regresar al tema de las preferencias o de candidatos que se ven. Esta tendencia que mide una buena percepción de Nayib Bukele, Carlos Callejas, puede variar en lo que resta de los años y cuáles podrían ser los factores. Vamos a ver si regresamos un poco a la anterior. Ahí está. ¿Puede variar esto? Por supuesto, estamos a menos de un año de las elecciones para alcaldes y diputados. Va a ser interesante ver cuáles son las acciones que los miembros de los diferentes partidos van a realizar para poder contrarrestar todas estas opiniones negativas que se tiene de sus actuales personalidades políticas. ¿Por qué el doctor Norman Quijano sale más favorable con las opiniones en la hora de los indicadores, de la lámina con indicadores? Yo creo que hay bastante percepción. ¿Arrastra todavía el curso de su imagen como alcalde que fue? Definitivamente el doctor Norman Quijano siempre ha tenido una buena opinión de los salvadoreños en nuestras mediciones. Eso no ha cambiado. Si ven, así como tiene opiniones favorables, así también tiene un alto nivel de desfavorables. O sea, pero ha sido uno de los que ha salido mejor evaluado de manera general, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice esta otra muestra? Bueno, este es ya el resumen, entiendo, de lo que podría ser el término Nayib Bukele y Carlos Callejas, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice Nayib Bukele, ese es el comunicado de la ficha que ustedes tienen, son las personalidades políticas que en estos momentos poseen los mejores índices positivos de conocimiento. A ver, explícame un poco esto. Eso es lo que mencionaban, ¿verdad? Les preguntábamos qué opinión tienen de la lista de políticos y de personalidades del país. Y como ven, Nayib Bukele tiene un 73% favorable, a ese le restamos el desfavorable y queda el índice positivo de 61. Históricamente, estadísticamente hablando, tiene superioridad numérica definitiva Nayib Bukele sobre el resto. Conocido por el 85% de la población, Nayib Bukele. Exacto. Según los datos que tengo acá. Carlos Callejas ya es conocido, no ha tenido participación política. Esa es una ventaja, que no haya participado todavía porque no se ha entrado de lleno, incluso hasta aceptar esto. Por cierto, lo he invitado varias veces a querer conversar sobre la visión del país y como que no tiene espacio en su agenda para hablar, pero es importante conocerlo. No está en política, pero también entiendo que ya es conocido, por lo menos el resultado que aquí nos da, un 47% de la población. Definitivamente. ¿Qué significa esto? Significa que los salvadoreños tienen en la mente a candidatos como Nayib Bukele, Carlos Callejas, hablemos de un Norman Quijano, Gerson Martínez, etcétera. Lo tienen en la mente, ya sea que tengan un comentario positivo o un comentario negativo, sí se conocen ambos nombres y definitivamente esto va a contribuir, ya sea para una candidatura para alcaldía o para presidencia, y va a repercutir en el tipo de voto que pueda realizar la población. Si se identifica a estos personajes y las personas lo conocen y conocen lo positivo que ha realizado en los últimos años, pues hay una tendencia o hay una intención a poder evaluarlo de manera positiva, y quien quita y esto pueda contribuir a las elecciones presidenciales del 2019. A ver, y por el lado del FMLN, bueno, obviamente a Nayib Bukele, y tenemos a un Gerson Martínez con las opiniones más favorables en esto, ¿no? Sí. Estas son fotografías de momento. Exacto. Estos solo son elementos que arrojan un pulso de opinión en la población, y se tiene por delante todo este tiempo para poder redefinir un poco esta tendencia y esta corriente. Conclusiones. A ver. Realmente ahorita la conclusión principal, a pesar de que hay mucha desconfianza, a pesar de que hay mucha percepción pesimista del rumbo del país, las elecciones nos dan una esperanza. Y como siempre, algo característico de los salvadoreños, siempre miramos hacia el futuro, y yo creo que el voto va a ser definido mucho por el candidato y pues a ver de manera positiva el futuro, ¿verdad? Como siempre. Gabriela.
Pues concuerdo mucho con lo que Zoila ha comentado. El salvadoreño tiene mucha esperanza en las próximas elecciones, a que van a haber cambios concretos en la manera de ver el rumbo del país, a darle un cambio de 180 totalmente. Y los partidos políticos a buscar a alguien que se aleje de todo. Exactamente. Yo creo que esos son los dos elementos importantes en esto. Mucha expectativa, muchas esperanzas en las elecciones, a pesar de toda la inconformidad que existe, y sobre todo también a la presentación de un candidato que se aleje un poco de todo lo tradicional y negativo que ha tenido la clase política. Complacido y satisfecho de haber compartido estos datos con ustedes. Gracias por haberme aceptado la invitación. Gracias. Les agradezco muchísimo. Vamos a darle seguimiento para las próximas mediciones que seguramente van a tener. Bueno, ahí está, fotografía de momento, y de esta manera también a usted que ha participado y ha sido muy, pero muy específico, muy respetuoso, independientemente de las valoraciones que hayan tenido para sus candidatos o partidos, pues seguramente eso es lo importante. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.